Canal Contenidos, el universo en tus manos. Bienvenidos. Jueves 20 de junio de 2024. Buenas noches a todos, un gusto volver a estar aquí con ustedes. Damos inicio, siendo las 8:08 de la noche, a nuestro programa Acción o Omisión Penal. Muy buenas noches, doctor, un gusto estar otra vez aquí con usted. Muy buenas noches, el gusto siempre es mío, abogada. Una vez más, un programa más, muchísimas gracias a todos los que nos siguen. Así es. Hoy quiero empezar con esta frase en nuestro programa. Que todo el que se defienda con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo defienda contra el fuerte y el arbitrario. ¿Cómo José María y Pablo. José María y Pablo. Muy bien. Así es. Creo que esta frase está muy ad hoc con nuestro programa, con nuestro tema, con lo que vamos a hablar y pues espero y sea de su interés y esté padre. Por algo nos recuerdan esa frase en todos y cada uno de los tribunales. Así es. Es lo primerito. Aunque, pues bueno, desgraciadamente no todos los estudiantes de Derecho lo llegan a asimilar, no se los enseña las cosas. Sí, claro. Bueno, pues en este programa queremos tratar un poquito lo que es la reforma al Poder Judicial de la Federación. Y esto, pues, es a raíz de la reforma que surge en el 4 de febrero de 2024. Entonces, pues ahorita vamos a más o menos mencionar cuáles son los requisitos, porque, bueno, la reforma lo que trata es de hacer que los ministros, juezas y jueces del Poder Judicial sean elegidos mediante votación popular, o más o menos eso es lo que plantea esta reforma. Entonces, pues primero, pues hay que saber cómo es que se eligen y qué requisitos necesitan los magistrados y magistradas actualmente para poder serlo. Y esto pues lo podemos encontrar en nuestra Constitución, en los artículos 95, 96 y 97. En el artículo 95 de la Constitución nos marca los requisitos que deben de tener los magistrados y magistradas para pertenecer a la Suprema Corte de Justicia. Y pues algunos de ellos es que sean mexicanos de nacimiento, con libre goce de sus facultades y políticas y civiles, el tener más de 35 años de edad, el ser licenciados en Derecho con más de 10 años de práctica en ello, el ser o el tener, más bien dicho, una conducta honorable y el residir en el país por lo menos 2 años antes de que hayan sido elegidos como magistrados o magistradas. Okay. Esto también aunado a que no deben de haber tenido ningún puesto como secretario de Estado, como fiscal general, como senador o como diputado. Okay. Esos son algunos de los requisitos que se requieren para poder ser magistrado. Actualmente, que se encuentran actualmente en la Constitución Política en el artículo 95. Muy bien. Yo creo que hay mucha tela de donde cortar sobre este tema. Es el tema actual, todo el mundo habla de ella, pero me viene mucho una inquietud. ¿Realmente saben el contenido de la propuesta? Porque es una propuesta.
Así es. Sí. Es una propuesta que yo creo que existe más desinformación Claro. que información. Nos hemos estado dando a la tarea, Corporativo Jurídico Andrade y Asociados, de investigar al respecto con algunos de los medios de comunicación, televisión, radio, algunos artículos, y creo que existe desinformación al respecto. Así es. ¿Sí? Estamos ante una etapa social en la que tenemos un gobierno populista, con el debido respeto, pero populista. ¿Por qué? Pues porque es la mayor parte de la voz populi quien está eligiendo este gobierno. ¿Por qué? Pues ya lo vimos en las urnas, ¿no? Sí, Ya lo vimos en las urnas, ya hemos vivido esa situación en la cual se visualiza esta situación por la que estamos pasando. Más sin embargo, los medios informativos siempre es con un debido respeto, porque es un arte lo que hacemos, porque también nos incluimos, estamos aquí presentes, pero es una gran responsabilidad tener un micrófono enfrente. Sí, yo creo que hablar cuando no se tiene el debido conocimiento de las raíces, la motivación, el fundamento de no solamente esta reforma, sino de muchas. Todas, ¿no? Yo creo que se deriva a eso. Es cierto, vivimos en un país soberano, así es, democrático. Así es. Y la democracia, pues bueno, habría que estudiarla para ver si estamos bien o estamos mal bajo estas situaciones. Ya me están vetando, ya le están hablando que corten el programa, dicen. Bajo una situación muy, muy riesgosa, ¿no? A ver, vivimos ante una democracia. Sí, claro. ¿Cuántos poderes de la Unión existen? 3. Así es. Ejecutivo, legislativo y judicial. Así es. Al ejecutivo lo elegimos. Uh-huh. Al legislativo lo elegimos. Lo elegimos. ¿Por qué no también al judicial? Así es. A ver, así que vamos por partes, ¿no? Dicen en la Buenos Aires que es así, pero no estoy seguro. Cuando hablamos bajo esa tesitura, entonces decimos, bueno, pues entonces sí debería de ser bajo elección popular. Uh-huh. Más sin embargo, desde aquí nos estamos confundiendo, porque no es una elección directa. No. Estamos tratando una elección indirecta. Y cuando tenemos esta tesitura, las cosas cambian. No quiere decir que vamos a ver durante 30 días la cara de los magistrados y nos van a regalar bolsitas y gorras y playeras, ¿no? No, es que sería totalmente diferente. Bueno, pero podemos primero ver cómo se eligen actualmente, porque también es una forma totalmente de elegirlos actualmente a lo que plantea la reforma. Actualmente, esto se encuentra en el artículo 96 constitucional, se eligen de la siguiente manera. El Ejecutivo presenta una terna de 3 personas y esas 3 personas son evaluadas por el Senado de la República. Si el Senado de la República en un lapso de 30 días, no más, o sea, no les dan más tiempo, no decide cuál de los 3 se queda, lo que hace el Ejecutivo es nombrar otra terna de 3, otros 3. Y entonces esos 3 tienen otros 30 días el Senado de la República para elegir alguno. Una vez que se eligió, pues, si más bien dicho, si el Senado eligió a uno, pues es el que se queda. Y si no, el mismo presidente es el que lo elige o que el que los elige. Entonces, más o menos esa es la forma en la que se eligen magistrados y magistradas de la Suprema Corte de Justicia. 3 tristes tigres. 3 tristes tigres, 3 de 3. Así es. Muy bien. Y pues básicamente la reforma sí plantea algo así, pero ahora esas 3 personas que va
a a elegir el presidente, se van a, no sé cómo decirlo, porque no es hacer lo mismo que hacen los candidatos para presidente, sino nada más como presentar en programas o en radio o en algún debate. ¿Qué tenemos que hacer para ser presidente o para ser diputado? Tenemos que ser popular. Así es. ¿Sí? De las colonias. Empezamos tal vez por ser un jefe de manzana, por ser un delegado, por ser puestos administrativos, dar una política, llegar, y es el caminito. En esta parte vamos a tomar en cuenta la carrera judicial. Así es. Por eso es indirecta, no es directa, es indirecta. No quiere decir que por ahí me encuentre el mejor futbolista y lo haga magistrado, ¿verdad? No, pues no. No, porque por eso es lo que le trataba de comentar. O sea, por eso se supone que cuando se presenta estas tres personas al Senado, él mismo, o bueno, en la propuesta por lo menos lo plantean así, el mismo Senado se va a encargar de investigar si de veras cumple con los requisitos necesarios para ser magistrado o magistrada. Con los filtros, claro está, o sea, deben de tener conocimiento de la materia y del sistema. Así es. Sí. Yo creo que hay muchas particularidades, pero yo creo que es muy importante señalar resultados. Sí, claro. ¿Cómo vamos a ver si una empresa es buena? Por sus ventas. ¿Y qué ventas ha acumulado? En este caso, vamos a ver qué tan eficaz es nuestro actual sistema de justicia mexicano. Qué tan eficiente pudiera ser los resultados. Hablando por lo menos del derecho penal, en la rama del derecho penal, tenemos resultados no muy buenos. No. Es más, tenemos resultados pésimos. Y no me refiero al actual sistema, me refiero al historial. Tenemos un 99% de impunidad. ¿Por qué tenemos ese 99% de impunidad? Porque no hay una... ¿Tenemos corrupción? Sí, obvio. ¿Tenemos nepotismo? Mucho. ¿Tenemos falta de técnicas? También, demasiado. Digo, porque si no fuera así, ese porcentaje no fuera el que acabamos de mencionar. Así es. Esto quiere decir que todo el procedimiento hay ciertas facetas en el que por ahí en alguna ocasión cuando empezaba a estudiar derecho hablaba sobre el delito de pobreza. Sí. Evidentemente que me reprobaron, ¿no? Eso no existe, está tipificado y tenían razón, mas sin embargo el delito de pobreza está en el reclusorio. Todo aquel que no tiene dinero para contratar un buen abogado pues pasa tiempo, mucho tiempo ahí. Entonces, vaya, este tipo de situaciones son las que deberíamos de considerar antes de criticar las reformas. Sí, claro. Todos los cambios, ya sean buenos o sean malos, van a tener una trascendencia, pues vamos a hablarle analítica para la sociedad. Porque si nos vamos a quedar siempre con lo de antes, pues entonces nos regresamos a los romanos, ¿no? Sí, claro. Entonces, vaya, tenemos que tener esa fase evolutiva, pero adecuada. No digo que sea la mejor, pero ya es un cambio, ya es un paso. Así es. ¿Sí? No sé si sea para atrás o sea para adelante, pero es un cambio, es un cambio. Nosotros tenemos a diario ciertas facetas evolutivas, ¿sí? Antiguamente guardábamos el dinero bajo el colchón. Sí. ¿Sí? Después ya teníamos nuestra cuenta bancaria. Así es. Y actualmente portamos una tarjetita. Y de ahí hacemos maravillas porque con eso pagamos donde sea. Hasta ya en los negocios más pequeños, ¿sí? Pues ya hasta tienen su terminal o simple y sencillamente transferencia. Una transferencia. Sí. Así es. Ahora yo le pregunto, ¿usted confía en su banco? No, pues no. Nadie confía en su banco. ¿Y por qué utiliza la tarjeta? Porque es necesidad. Porque es la necesidad evolutiva que hemos tenido. Así es. Y no es de que estemos conformes, sino que simple y sencillamente tenemos que dar
paso a paso a las necesidades que vamos a tener como sociedad. Así es. En este caso, vamos a ejemplificar qué es el Poder Judicial de la Federación. Para todos aquellos que nos ven, nos siguen, muchísimas gracias. Llegamos a arriba de 2,000 vistas. Sí, vistas. ¿No? Así Muchísimas es. gracias. Muchísimas gracias. Eso lo llevamos en el corazón. El Poder Judicial de la Federación va a tener un consejo De la Judicatura Federal. ¿Sí? Y él es el que se encarga de elegir a jueces y juezas y jueces de distrito, que es el que se encarga, pues, de regularlos. Sí, De regular el proceso y de llevar la supervisión. Así es. ¿Sí? Aún y cuando son señalados por el Ejecutivo. Así es. Pero su facultad va a ser administrativa. Así en es. Primera En instancia. Porque también, fíjense, aquí hay una de las facetas y que se me hizo muy interesante. Porque ese Consejo de la Judicatura pudiera dividirse en dos instituciones. Así es. ¿Sí? Y además un tribunal. Y eso es precisamente lo que plantea la reforma, desaparecer al Consejo de la Judicatura y dividirlo en dos instituciones, un tribunal de, no me acuerdo bien, enjuiciamiento. Al final de cuentas, así es. Actualmente también lo hace el Consejo de la Judicatura, pero a manera de Contraloría Interna. ¿Sí? A manera de controlar aquellas fallas de los jueces, de los magistrados, del personal activo del Poder Judicial, pues bueno, se van a encargar de dirimir este tipo de situaciones, pero no a nivel tribunal. Eso se me hace muy interesante. El Tribunal de Disciplina Judicial. De Disciplina Judicial. Ajá. Así es. Sí. Y en un segundo, que sería ya la parte administrativa, que es lo que ahorita hace el Consejo de la Judicatura. Así es. Actualmente son comisiones. Existen comisiones administrativas, existen comisiones de honor y justicia, existen comisiones, y que evidentemente los actores pues, son los mismos miembros del Consejo, y dependiendo si estamos hablando de la Suprema Corte de Justicia, van uno o dos ministros que van a participar en ese consejo. Si hablamos del Tribunal Electoral, pues estamos hablando de 2, 3 magistrados que se van a unir para tener ese consejo administrativo, y de ahí como fuentecita, pues bueno, se deriva todo lo administrativo. ¿Sí? Aquí pudiera existir otra situación, bueno, que más adelante lo vamos a mencionar, pero aquí se me hace una oportunidad muy, muy buena. No digo que desde aquí se va a acabar la corrupción, no, pero vamos a tener un organismo que va a defender intereses ciudadanos bajo esta situación. Sí. Lo típico es que se vendió el juez. Siempre bueno, si tienen los elementos necesarios y las pruebas, lo pueden presentar y hacer un juicio, ser procesado. Y ahí se me hace una buena oportunidad de apertura, no para terminar con la corrupción, pero es un paso adelante. Sí, claro. ¿Sí? Yo creo que no es muy saludable como nación estar imitando a los demás países. Pero históricamente y actualmente hay países en donde el Ejecutivo nombra a los magistrados y ministros de su Poder Judicial directamente. ¿Sí? Es cierto, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial están en la misma altura homogénea. Pero si nos ponemos a pensar tantito, nosotros elegimos al Ejecutivo porque ejecuta, porque es el mandatario. Nosotros lo mandamos a él. Así ¿no es. Al revés? Entonces él va a hacer la representación social. Y si confiamos en este Ejecutivo, no vaya a ser como unas calcomanías que me encontré periférico que dicen, a mí no me culpen, yo no voté por él. No, es que para eso es democracia. Y si no salimos a votar, pues fue porque no quisieron. Sí. Entonces aquí ganó mayoría. Sí, claro. Y sobre la mayoría, pues no podemos estar pensando en que
salgan mal las cosas, ¿no? Como país tenemos que apoyar estas situaciones pues, de la vanguardia. Así es. Pero informándonos, no desinformando. Es precisamente lo que o bueno, la pregunta que se pondría en la mesa, ¿no? ¿De verdad el pueblo mexicano está lo suficientemente informado como para tomar esta decisión acerca de magistrados y magistradas, jueces y juezas? Pues es que yo creo que tampoco estamos preparados para escoger al Ejecutivo y a los diputados. Y muestra un botón, vamos a ver quién está de diputado actualmente, ¿no? Si tiene el conocimiento, o sea, no es de que estemos tratando de menospreciar el intelecto, y mucho menos la capacidad de las personas, ¿no? O sea, no solamente por el hecho de no haber tenido la oportunidad de no estudiar, pues quiere decir que no puedo más, no, bueno, pues a lo mejor leyó mucho y bla, bla, bla. Sí, claro. Pueden ser muchísimas situaciones. Pero, pues tampoco realmente los elegimos o nos hacen que los elijamos. Pues creo que es la segunda, ¿no? Porque si nada más nos dan dos opciones para el Ejecutivo, pues realmente hay que pensar que realmente nosotros estamos eligiendo, o sea, realmente conocemos quién era su candidato, su candidata, realmente ni siquiera la conocía, pero por la campaña, por los medios, es como dijo, bueno, hubo una ocasión que votaron por el guapo, ¿no? Hubo una ocasión que votaron por quien se identificaban del norte. Sí. Entonces, aquí tenemos que ser muy, muy honestos, hacerle honor a la verdad, y realmente qué tan preocupados estamos como ciudadanos para escoger a nuestros representantes. Así es. Porque después siempre nos andamos quejando, pero ¿quién se ocupó de leer la trayectoria de los candidatos a la presidencia? Así es. Para verdaderamente votar por él. Y es que sería precisamente eso, ¿no? Porque pues en sí, ¿quién conoce a algún magistrado o magistrada de aquí? ¿Yo? Sí se conocen, pero se conocen ya cuando estamos dentro del ámbito jurídico. Pero fuera de... Después, o sea, no hay... Por eso reitero, no va a ser una elección abierta, sino va a ser una indirecta y en base a una carrera judicial. ¿Qué es una carrera judicial? Cuando entramos como pasantes, iba a decir mensajeros, pero no, digo, es que desgraciadamente se los agarran. Llegan como pasantes, sí, exactamente, llegan como pasantes y es lo que hacen con los pobres muchachos, quitarlos por las tortas, por los jugos, ¿sí? Entonces, no, desde aquí debe de empezar. A ver, es que eso no me deja nada. A lo mejor sacar copias le deja algo, porque ahí empieza a informarse. Sí, claro. A lo mejor estar en el archivo pues, le deja mucho más, porque pues ella empieza a ver en praxis. Por ahí por las tortas, pues yo creo que no tanto. Pero bueno, desde ahí tendríamos que estructurar. A ver, los pasantes los vamos a ocupar para esto. Y después ya llega por ahí la personalidad de judicial, bueno, que es el primero, mandatario judicial. Sí, ¿no? mandatario judicial. Luego pues, tendríamos la calidad de actuarios, secretarios en sus facetas ABC, y después tendríamos a juez. ¿Sí? Claro que entre esas líneas pues existen cantidad de plazas. Sí. Sí, y no es fácil, hay que reconocerles también su trayectoria, por eso es carrera judicial. Y por eso se hace un estudio precisamente, ¿no? Por eso cuando se muestra esta terna, se hace un estudio de cada uno de ellos y como lo dice usted bien, cuál fue su trayectoria de cada uno y cuál es el que conviene más. Sí, así es. Entonces, van a hacer las ternas y de ahí vamos a votar. Por ahí escuchaba también que se criticaba mucho porque íbamos a tener 3,000 candidatos, contando todo. Ajá, porque básicamente, aquí tengo el dato, se supone que son 1,633 magistrados de circuito y jueces de distrito que deberán ser elegidos en cada uno de los 32 circuitos judiciales en elección ordinaria. Si estamos hablando de terna, son 3,000. Más o menos. Entonces, pues todo el mundo dice, bueno, decían, también yo escuché eso,
que entonces nos darían un librito y tendríamos que buscar entre 3,000 y feria de personas el nombre del candidato que queremos. Entonces sí es algo complicado, o sea, si lo plantean de esa manera, sí es algo muy complicado. Pero, pues vaya, aquí tendríamos que ver que no vamos a votar por los 1,000 y tantos. No. Son los que se nos representan dependiendo a la jurisdicción correspondiente. Así es. ¿Sí? Es como decir que yo voy a votar por el presidente municipal de, ¿qué le gusta? De Monterrey. No. O sea, no. O sea, cada quien, su jurisdicción, y de ahí es donde se va reduciendo. Así es. Sí, es cierto, va a ser, tal vez, podrían ser numerosos, pero no creo que también sea por ahí el caso, porque al final de cuentas, lo que más importancia tendría relevancia, pues son los ministros de la Suprema Corte de Justicia. Sí. Y de ahí, pues bueno, ya iríamos reportando bastantes facetas. Ahora bien, reitero, tendríamos que concientizar como ciudadanos a los cambios. Sí, claro. Si nos vamos a imaginar las elecciones para ejecutivo, legislativo, pues evidentemente que sí sería un caos el día de la elección, porque también el costo sería muchísimo. Uh-huh. Pero probablemente, no estoy diciendo que vaya a ser, a lo mejor nos implantan un sistema digital. Quizás podría ser el caso. Entonces, no vamos a, bueno, pues es que hay corrupción, que no sé qué, bueno, pues es que es un paso, tenemos que entrar, estamos en la época 11ª, semanaria judicial, el cual es digital. Así es dedicado a la digitalización. Entonces, ¿por qué no empezar con este tipo de situaciones? Que lo que comentábamos en los programas pasados, correspondiente a las votaciones. Sí, claro. ¿Por qué a fuerza los domingos? Sí. ¿Por qué no abrir una semana? Así es. ¿Por qué no hacerlo electrónicamente? También lo dijimos. Electrónicamente. O sea, hay muchas opciones para hacer este tipo de situaciones. Así es. Ahora, vamos a ver realmente cómo se está dentro del Poder Judicial y también del Ejecutivo y del Legislativo, podría ser el caso. Hay mucho nepotismo. Mucho. Sí, porque pareciera que se están heredando. Sí, es la generación de la Abuelo, generación papá, de la generación de la nietos, generación. O sea, Sí. también creo en las casualidades, pues a lo mejor todo se trae genéticamente y son los mejores, terminan ¿no? ahí, ¿no? Pudiera ser, pero se nos olvida que estamos en un país democrático. Así es. Tendríamos que checar este tipo de situaciones, cuál no nos conviene. Porque si estamos hablando de corrupción, sabemos que tenemos un alto grado de corrupción en México, en los Estados Unidos mexicanos y en los países de primer mundo también, ¿sí? Pero no lo podemos manejar como un mal necesario. No, pues no. Tenemos que empezar bajo esas líneas. Y si tenemos una estructura en la que puede ser capaz de acabar con ese 99% digo, podemos intentarlo. No nos vamos a enfocar nada más en tener lo mismo de siempre. Sí, claro. Lo mismo de siempre, el mismo estilo. No. Tenemos que evolucionar. Y además ha evolucionado. El Poder Judicial ha evolucionado mucho también. Sí. Hay que decirlo. Y muestra, también hablamos en algún programa del Tribunal Electoral. Así es. Bueno, y es básicamente... bueno, en la reforma básicamente hablan de eso, de la reforma electoral que también está en la mesa. Si esta reforma se llega a dar, el Instituto Nacional Electoral va a desaparecer y se va a convertir en el Instituto Nacional Electoral y de consulta. Y entonces va a ser el que se va a encargar de llevar a cabo estas elecciones de magistrados, magistradas, jueces y juezas. Ese es el punto que me preocupa. ¿Por qué? Porque cuando se trata de ministros y existan controversias, ya no va a ser el tribunal, va a ser la Suprema Corte de Justicia. Entonces estamos hablando de juez y parte.
Pero se supone que en la reforma precisamente plantean esto, que cuando haya alguna controversia, el mismo Tribunal Electoral del Poder Judicial va a ser el que lo va a resolverlas. Hasta ciertos niveles. Cuando se trata de ministros, va a ser siempre va a ser la Suprema Corte de Justicia. De cualquier manera, aunque sea el tribunal, de cualquier manera estamos hablando de juez y parte. Sí, de mí para mí. Sí. Entonces, ahí está esa controversia, pero hoy también hay una parte que le dejan al Senado de la República. Así es. Pero, pues vemos, el Senado de la República no es jurídico. No, nada que ver. O sea, esa parte se me hace un poco arriesgada. Yo creo que debió de haber un estudio sistemático, jurídico y social antes de emitir esta propuesta. Estas propuestas que debieron de haber sido estudiadas. Por ahí teníamos un mensajito de nuestro amigo Mario Alberto López Trócoli. Muchísimas gracias por mensajear, por vernos, por estar aquí. Gracias. Ahora sí, siga. Saludos, amigo. Sí. Es una reforma sí arriesgada, pero si no nos arriesgamos. Quizás nunca cambie nada. Por allá en mis épocas de universitario, ayer, sí, ajá, se hablaba sobre los juicios orales. Y todo el mundo decía que estaban locos, aquel que pensaba en los juicios orales. Y que aquel que pensara en que México se iba a sustentar en juicios orales era porque jamás había litigado en su vida. Sí. Así decían los mejores juristas. Y era obvio porque recordemos que venimos de un sistema romano germánico y los juicios orales se derivan del derecho anglosajón. Así es. Entonces, bajo esa tesitura sí era imposible. Mas, sin embargo, gracias al funcionalismo se hizo posible. Así es. Y ahora es lo que tenemos de vanguardia. Claro, no porque se nos antojó, sino que simple y sencillamente fueron requisitos de transparencia internacional. Internacionales, a ver, para poder ser parte de... Vas a tener que hacer esto. Ok, estamos acá. Ahora, pues estamos algo parecido porque otros países ya lo hacen. Sí, claro. No es justificación, pero se está haciendo funcional en otros países, ¿por qué no pudiera ser aquí en México? ¿Sí? Y por ahí escuchábamos que era una idea aberrante, ¿no? Sí, también. Una idea aberrante, pero no creo que sea tan aberrante. ¿Por qué? Porque tendríamos que considerar todos y cada uno de los elementos y propuestas que existen dentro de esta reforma. Así es. Y por ahí, ahorita regresamos con pues nuestro programa, vamos a un pequeño comercial y regresamos. Vamos a ver. Estás escuchando Contenidos, el universo en tus manos. Bueno, ya estamos aquí de regreso y comentaba el doctor hace un momento de el tiempo que se tardan en resolver asuntos el Poder Judicial, y precisamente esta reforma habla de esos tiempos. De hecho, se les está planteando un máximo de 6 meses para la resolución de asuntos fiscales y 1 año para la resolución de delitos penales. O sea, tratan de hacer que el manejo de los asuntos sea un poco más rápido.
Se escucha muy bonito, Muy bonito. muy romántico, por cierto. Claro. Pero seamos muy sinceros cuando llegamos a la praxis. No es de que el personal no trabaje. No, Tenemos unos números bastante impresionantes de 18,000 asuntos al año. Por es ejemplo, mucha cantidad. ¿cuánto personal tenemos para cumplir esa línea? No, y más con las extinciones de juzgados. Ay, perdón, se me vino a la mente que ahorita salió un acuerdo en el que se extinguieron 25 juzgados civiles, me parece, y 15 familiares. Entonces, imagínense, aparte de todo el trabajo que se tiene, todavía se extinguen juzgados. ¿Cuánto más trabajo se le carga a los que todavía están? Se están disminuyendo ministros. También. O sea, se están quitando 3, que es una cantidad, 3, 4. 3, porque antes eran, bueno, ahorita actualmente son 11 ministros y con la reforma quedaría en 9 ministros, pero también se está bajando el tiempo de estancia en de magistrados o magistradas, que ahorita actualmente es de 15 años y se bajaría a 12 años. Pues, ¿por qué 15? ¿Por qué 12? ¿Por qué 9? O sea, realmente aquí tiene mucho que ver con los periodos legislativos, para que exista la oportunidad de dirimir lo que se tiene que dirimir en modo, tiempo y lugar con respecto a este tema. Yo lo quiero ver desde ese punto de vista, no sé si por ahí vaya, pero sería muy interesante que si fuera. Cuando empezamos a reducir y vemos la carga de trabajo que hay, y vemos en los juzgados las montañas de expedientes que existen, que luego vamos a solicitar, no sé, me han platicado, y no los tienen porque se pierden de repente, los buscan y llega, hace falta mucha infraestructura, los juzgados no se dan cupo, ¿sí? Entonces, pues sí, ese lado sí es preocupante, sí es un tema, sí es un tema que habría que ver. Insisto, yo creo que ya hubo un estudio previo, pero pues no deja de ser preocupante esa situación en la materia cuando lo estamos visualizando. Ahora bien, estamos hablando de la Ciudad de México. Los juzgados son chiquitos. Sí. Ahora, en el Estado de México y los demás estados, estamos considerando que son mixtos. Sí. Entonces, Grandes, ¿por qué son mixtos? Pues porque no hay infraestructura, no hay recursos humanos como para tener especializados por la materia. Así es. Entonces aquí, con esta propuesta, quiero entender que se van a abrir plazas para especializar a la gente. Que además, si lo que queremos es justicia rápida y expedita, empezamos por ahí, porque tenemos que tener gente especializada en cada materia para que los juicios sean más rápidos. Así es. Otra de las cosas que por ahí escuché es que va a haber modificaciones especiales para los recursos de revisión. Sí. Y vamos a ser bien sinceros, sí es cierto, cuando existe una impugnación por una sentencia, es muy difícil que aún y cuando nos vayamos al recurso ante la Suprema Corte de Justicia, cambien el sentido. Sí. Comúnmente ratifican. Y es que precisamente en ese sentido, precisamente se quiere cambiar esto porque se dice que se abusa mucho del recurso de revisión en materia de amparo. Pues sí, pues el abogado tiene su champita, ¿no? Tiene que sacar su lanita, pero no es por ahí. No, pues no es por ahí, porque acordémonos que ahora también tenemos el fraude procesal. Así es. Y se puede salir por ahí sancionado, y las sanciones pues, no son nada bonitas. Y sobre todo los prestigios, que ahora se tienen que cuidar mucho más que antes. Así es. Ahorita el abogado no puede hacer ese tipo de situaciones,
pues porque hay redes sociales y por ahí está muy mal la situación. Aunque, pues por ahí también existen situaciones a favor del abogado. Sí, claro. A favor del abogado, porque pues, tampoco con la justicia se debe de jugar. No, pues no. Y cuando existen impuntualidades y existen inconsistencias, pues el abogado también se defiende. Así es. Escuchamos ahí en la sesión ordinaria del ilustre Nacional Colegio de Abogados, que por cierto les mandamos un saludo y felicitación a la nueva mesa menor, Sí. en la cual, pues bueno, esperemos que tengan muy buenos frutos, como siempre lo hacen, y desde aquí una Un abrazo, felicitación. felicitación. Escuchábamos sobre la defensa de la defensa, ¿no? Así es, la defensa de la defensa, un muy buen término. La defensa de la defensa. Cuando el abogado puede ser recusado, pero hay instancias, ¿no? Hay instancias también para llevar. Hay pruebas, hay procedimiento, y la praxis nos habla de otro tipo de situaciones. Pero vaya, esto viene a colación de esta situación de que tenemos que acabar, y es conocido por todos los abogados, de que se debe de ser hasta cierto punto, hasta cierto nivel, la presencia judicial y de litigio. Sí. Si nos vamos a ir hasta el amparo, cuando sabemos que siempre tenemos conocimiento de que es procedente o no, el estar jugando también con ese tipo de situaciones, pues puede ser nocivo. Y otra cosa por las que considero que quizás no sea tan bien aceptada esta propuesta es porque sí se está planteando la reducción del recurso económico. Obviamente, ¿no? A nadie le va a gustar que le bajen dinerito de sus sueldos. Que los elimine. Que los elimine. Yo creo que también esa es la situación, ¿no? Hablando muy franco, pues creo que también la preocupación en un 70% es eso. Pues sí. Que se quiten los que siempre han estado. Aparte de que les van a quitar su pensión vitalicia, o sea, esa pensión vitalicia que tienen magistrados y magistradas se va a eliminar y se va a bajar el sueldo al tope máximo que es el que tiene el presidente. Pues es que así debería de ser, pero ya en los hechos es distinto. Sí, claro. Porque estamos hablando de personal judicial que no trabaja 8 horas, ¿eh? No. Y no tiene su tarjeta checadora. No. Tiene su hora de entrada, pero de salida ya salen muy 2, tarde. 3 de la mañana en Sí, algunas sí. situaciones. De hecho, una secretaria de acuerdos que con la que llevamos muy buena plática, nos decía precisamente eso, que ellos, o sea, los juzgados, cierran 3:30 en Ciudad de México y Estado de México. Pero ellos todavía se tienen que quedar y a veces salen hasta las 10, 11 de la noche. Claro, porque el trabajo sigue adentro. Y por ahí en el reglamento interno del Poder Judicial de la Federación, no estoy seguro del reglamento interno, pero existe la normatividad en el que nos indica que los horarios laborales serán las 24 horas del día, Así es. los 365 días del año. Todos los horarios son hábiles. Bajo esta título tiene por ahí un apartado, ¿no? En caso de excesivo trabajo, en caso de elecciones, pero está previsto para ello. Sí, claro. Entonces, toda vez que no existe las horas extras, pues entonces por eso vienen los fideicomisos, por eso vienen las compensaciones, por eso vienen sobre gastos médicos, y todo ese tipo de situaciones que si lo valoramos, pues tiene razón, o sea, también se trabaja. Sí, claro. Tenemos que considerar, tenemos que reconocer el trabajo de los participantes en el Poder Judicial de la Federación, porque no solamente son los ministros. No, claro que no. Existe toda una línea de recursos humanos que trabajan al máximo. Así es. Hay sus excepciones, yo estoy de acuerdo, pero no, sí, es que veamos la capacidad también económica, eso también se tiene que considerar. Sí. Porque si vamos a un juzgado federal ante un local, Juzgado local. No. es una diferencia, sí. Sí, enorme. Sí, claro.
Y también de de corrupción, infraestructura, de recursos nepotismo, ¿sí? humanos, sí, todo, Es todo, así todo, la todo, diferencia. todo. Pero hay lugares en donde ni siquiera hay juzgados locales. Sí, Y nos también. vamos con un juez municipal. Ay, Esa es sí. una figurita que escasamente es considerada, pero dada la situación, la jurisdicción, vienen siendo muy grandes, pues se derivan ante un juez municipal. Así es. Entonces ahí, pues imagínense la diferencia, y sigue siendo, Abismal. sí, sí, claro, y sigue siendo parte y facultad del Poder Judicial de la Federación. Sí, claro. Aquí también tenemos que ser equitativos. O sea, que es, sí, cierto, es una diferencia abismal con respecto a los que ganan arriba y los que ganan abajo. Eso se tiene también, creo que también viene ¿Qué considerado modificar? Sí. bajo estas reformas. Pero vaya, hay que considerar cómo son. Por ahí sería incluso importante conocer tanto la propuesta legislativa. La busqué porque sí me interesaba ver cómo está bien planteada, porque pues lo único que encuentras como noticia o como para leer es entre los medios que te desinforman más que informarte y entre los estudios que a muchos no les agrada. La verdad es que la mayoría de los estudios que se hacen es en contra de la reforma, porque pues hay muchas cosas que pues, no convienen, pero no para todos, sino nada más para algunos. Estamos hablando de los de arriba, ¿no? Bueno, por ahí encontré incluso que decían que iban a desaparecer los abogados, ¿no? Ay, sí, también o sea, decían. Ay, por favor, o sea, ¿cómo, no? Sí, claro. O sea, no, es que vienen con todo y van a desaparecer los abogados. Digo, ya caer en esas situaciones de pues, bueno, escaso conocimiento, pues yo creo que no es nocivo para la sociedad, pero tampoco ético cuando se trata de un micrófono que tenemos enfrente, ¿no? Así es. Aquí tendríamos que ser muy analíticos en ese tipo, pero responsables sobre todo, ¿no? Sí, claro. Cuando estamos considerando esto, pues bueno, tendríamos que ver desde, ahorita no ha habido debate. No. Todavía creo que todavía no, no. Pero en su momento habríamos que ver debates. Así es. Propuesta de ley para ver en qué se está fundamentando. Debe de existir una propuesta, y si no existe la propuesta, y si no existen las consideraciones de cómo, cuándo y dónde, porque todo esto pues no cuesta 3 pesos. No, claro que no. Todo esto debe de crecer la economía, el presupuesto en cuanto al Poder Judicial. Así es. Estamos hablando de mucha infraestructura, derechos de recursos humanos. Estamos hablando de nuevos juzgados. Así es. Estamos hablando de nuevos puestos y con ello, pues evidentemente, que todo se costea. Sí. Habría que ver esa situación para hacer un análisis más preciso. Sí, claro. Más preciso, pero sobre todo, pues, informarnos bien. Informarnos sí, claro. bien, porque en verdad que existen muchísimas situaciones que no pueden ser creíbles, ¿no? Claro. Y pues ya llegando a la parte casi final de nuestro programa, me gustaría leer esto que dijo precisamente el presidente y a ver qué opinan al respecto de, ¿no? Porque pues sí es una carga bastante fuerte la que, si se llega a hacer la reforma, la que va a caer en el pueblo mexicano, porque el presidente dice, el pueblo tiene, además de ser muy inteligente, un instinto certero, sabe quién es recto, quién no, sabe quién es honesto, quién no, sabe quién le tiene amor al pueblo y quién lo desprecia. Casi me hace llorar. ¿Es cierto? No, yo creo que tampoco es para tanto. Tampoco es para tanto porque pues, tendríamos que ser brujos, ¿no? A ver, él es bueno, él es malo. Volvemos a la misma. No tiene mucho, votaron por el guapo. No tiene mucho, votaron por el guapo. Por favor, o sí. sea, es que fue las cosas. ¿Por el de la telenovela? Pues, bueno, sí, no, o sea, telenovela, lo que fue
el sexenio, ¿no? Y otros más. Pero ¿gracias a qué? Gracias a nosotros mismos. Sí, claro. O sea, nos quejamos de corrupción, pero somos los primeros en ofrecer porque nos pasamos el alto. Así es. Nos quejamos de corrupción y somos los primeros en incitar el impulso procesal. Uy, el impulso procesal. Pues sí, Sí, hay que sí. ser muy sinceros en ese Claro. aspecto. Pues, Entonces, la verdad, desde ahí, yo creo que todos tenemos parte de culpa en ello y que debemos de refrendarlo, ¿no? Tal vez no sea la mejor idea, ¿sí? No sé cómo calificarlo, porque no tengo los elementos suficientes en este momento, más los puntos que mencionamos y que referimos. Más sin un cambio, los cambios siempre son buenos, para bien o para mal, siempre son buenos para una sociedad que tenemos que avanzar como tal. Y reitero, los resultados no han sido nada buenos. no. Con la impunidad que tenemos, por lo menos en el ámbito penal, reitero, hablo lo que sé, pues creo que no son nada buenos. Sigue predominando el delito de pobreza y eso creo que no nos beneficia a nadie. No, pues no. ¿A quién le va a beneficiar no tener dinero para pagar un abogado para que me saque de una cárcel? Y tenemos, por lo menos en el área penal, una oportunidad. A mí se me hace muy bueno porque viene siendo el sistema penal oral acusatorio. Para muchos dicen que es una puerta giratoria, que volvemos a la desinformación. No es de que sea una puerta giratoria, es que es un sistema que derime desde el inicio. Sí, claro. Para evitar precisamente la cárcel. Sí. Que ya sabemos que no para no nada, nunca, a pesar de los años y los años, nunca fue una solución. Ha sido un problema que se ha venido fortaleciendo y eso pues, tampoco beneficia a la sociedad. Beneficia la reinsertación. Así es. Tenemos que creer en eso. Sí, claro, la víctima, los ofendidos van a decir, bueno, pues es que pues no fue contigo, no fue con tu familia, no fue esto. De acuerdo, pero para eso están las penas. Sí. Y para eso tenemos que apostar a estos cambios. Sí, claro. En el penal tenemos, para hacer un poquito más de referencia, tenemos la etapa de investigación. En esa etapa de investigación, pues vamos a tener al Ministerio Público y a sus policías, a todas las policías, para hacer su tarea propia, como el nombre de investigación. Y la vamos a determinar de acuerdo a una cadena de custodia. Así es. Después vamos a tener la etapa intermedia, que vamos a preparar las pruebas que nos sirven o no para desahogarlas en el juicio. Así es. Y en fase última vamos a tener la ejecución de sentencia, que esta es la parte que más quiero pensar que comparte con estas propuestas. Así es. Sí, vamos a ver en qué se puede beneficiar. No tanto es al reo ni al sentenciado ya, no, sino su familia. Así es. Su familia que debe de tener por lo menos seguridad social. Y aquí yo creo que pues saldrían ciertamente beneficiados hasta cierto punto, digo, es una minuta de todo lo que hablamos acabamos de hablar, de platicar. Pero, pues bueno, necesitamos operadores con capacidad técnica. Sí. Yo reitero, yo pienso que es necesario que regrese la Secretaría Técnica para capacitar, no solamente en el ámbito penal, sino en el ámbito jurídico en general. Porque sí es cierto, va a haber un antes y un después. A lo mejor, bueno, dadas las situaciones legislativas que actualmente atravesamos y luego de las pasadas elecciones, yo creo que ya no tiene vuelta de hoja. No, pues no. Tiene que existir una reforma. No sé si al 100% esté bien esto. Quizás modificando algunas cosas, ¿no?
fíjese, y consultar. Tratando de como plantearla de una mejor manera o estudiándola un poco mejor. Yo creo que se debe de dar vista a todas las instituciones. Sí, no tanto pues, la ciudadana, no tanto salir a consultar, porque incluso ya se hicieron las consultas. Ajá. No tanto eso, sino la gente que sabe. Sí, claro. A las barras de abogados. Yo creo que eso es principal, ¿sí? Porque una reforma no viene todo, lo que hemos platicado toda la vida. Un diputado, un senador con el debido respeto, pero no todos son abogados. No. Habrá uno entre 100, tal vez. Sí. ¿Sí? Y el que es abogado y es diputado, pues tampoco tiene la praxis. No. Porque se dedicó a otras cosas menos a litigar. Entonces habría que tener asesores, pero no asesores de compadrazgo. De compadrazgo, sino asesores institucionales. Así es. ¿Y cuáles son los asesores? Las barras de abogados. Así es, los que de veras practican la abogacía. Así es, pues los que están en el litigio tienen la experiencia suficiente como para hacer esas propuestas y asesorar bien estas reformas que, sí es cierto, hace mucha falta. Bajo eso, si vemos los estándares de los resultados con respecto a la actuación sistemática judicial, pues bueno, estamos muy abajo. Así es. Y tenemos que hacer reformas. Y no tenemos que estar a lo dispuesto por una o dos personas. Eso me queda claro. Sí, claro. ¿Sí? Pero también tenemos que entender los parámetros ejecutivo, legislativo, judicial para saber qué y cuánto tenemos que considerar para ponerlo en práctica. En práctica, así es. Creo que por ahí tenemos otro mensajito de Mariel González. Hola Mariel González, muchísimas gracias, buenas noches y como siempre aquí con nosotros cada 15 días. Saludos, sí. Saludos. Muchísimas gracias por vernos. Muchísimas gracias. Ese realmente es un honor, es un privilegio que haya gente que nos siga y que nos vea, no solamente en vivo, sino que vemos cómo día con día van avanzando las vistas y créanme que es un verdadero honor. Sí, claro. Muchísimas gracias. No saben cuánto nos llena el que nos vean, el que nos escuchen, el que se tomen ese tiempo para analizar un poco de lo que nosotros decimos y que nos pregunten, porque en muchos programas hemos tenido esa rutina, de pregunta-respuesta que la verdad es que es tanto enriquecedora para ustedes como enriquecedora para nosotros. Claro, son nutrientes jurídicos. Claro. Es parte de ingeniería jurídica, decía Maitins. Así es, así es. Sí, yo creo que para concluir, tenemos que ser responsables en la información. Tenemos que informarnos. Para detectar la desinformación. Así es. Sí. Y pues bueno, yo creo que la mejor línea es, ahorita tenemos medios muy importantes como el internet para revisar toda la información, pero dentro de la misma. Porque si nos vamos a ciertos canales, salimos odiando la reforma. Pero si lo vemos en la página del Poder Judicial de la Federación, cómo viene, cómo está detallada, explicada y con 20,000 conferencias, pues yo creo que nos va a cambiar un poquito la perspectiva. Sí, claro. Y no digo que seamos borreguitos, lo que digo, no, sino sencillamente como juristas, yo creo que tenemos la obligación de informarnos perfectamente, sí, para poder dar una opinión. Investigar, ¿no? Investigar, creo que esta carrera es de mucha investigación, de mucho estudio y no de irte por lo primero que ves, sino de averiguar, investigar, ver que sí y que no, y pues tratar de hacer una crítica razonable. Más allá de toda duda razonable, ¿no? Así es. Aunque no somos jueces, tenemos que tener esa virtud de investigación. Así es. Para dar una cierta opinión. No estamos ni a favor ni en contra de las reformas, sino simple y sencillamente estamos en un mundo de globalización en el cual nos tenemos que ir avanzando.
y que va cambiando día con día, ¿no? Tecnología, todo, educación, todo día con día va cambiando y pues no nos podemos quedar estancados en una sola cosa. Así es. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Es un gusto estar cada 15 días con ustedes. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted y a todos aquellos que nos llegan a ver. Muchísimas gracias. Un saludo. Nos vemos dentro de 15 días. Así es. Muchas gracias. Buenas noches. Síguenos en nuestras redes sociales: Facebook, YouTube, Twitter, Instagram, TikTok, Twitch, Spotify y Anchor FM como Canal Contenidos, y disfruta de la programación que tenemos para ti.